Es así como damos inicio al segundo día del cuarto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño de Universidad La Salle Bajío. El día de hoy estamos muy emocionados de dar inicio a esta jornada, ya que nos acompaña Giancarlo Di Marco, que en un momento, pues, el maestro José Ángel Chavarría Nieto, director de la Facultad de Diseño, nos hará favor de compartirnos un poco de su trabajo a través de una breve semblanza. En esta ocasión, nuestra temática irá dirigida a lo que es diseñar la experiencia desde y para el usuario y será el epicentro de nuestras discusiones a lo largo de la jornada. Entonces, bienvenidos sean a este segundo día de actividades. Cedo la palabra, maestro José Ángel. Muchas gracias. Claro que sí, Lau. Muchísimas gracias. Pues yo tengo el gusto y es un honor de presentar al profesor Giancarlo Di Marco. Estamos muy agradecidos, Giancarlo, como te comentaba hace unos minutitos, por tu disposición, por tu interés también en participar en el Congreso. Bienvenido. Me voy a permitir leer una breve semblanza del profesor Giancarlo Di Marco. Giancarlo es ingeniero de edificación, arquitecto y diseñador con una pasión innata por el diseño computacional y un gran interés por los procesos de fabricación y producción. Él es especialista en diseño digital y fabricación digital. Giancarlo ha colaborado con varias empresas de arquitectura, ingeniería y diseño en Italia y en el extranjero, así como con organizaciones nacionales como Confindustria, Confederación General de la Industria Italiana. En 2007, Giancarlo inició su propio negocio como proveedor de formación, colaborando con empresas y profesionales. Esta es todavía una actividad en curso que incluye servicios profesionales y de formación en las áreas de arquitectura, ingeniería, producto y diseño industrial. Se trasladó a México, donde en 2016 inició su carrera académica como profesor contratado en un curso de posgrado, Codificación Creativa para el Diseño. Giancarlo ha colaborado con diversas universidades en Italia, La Sapienza en Roma, Unica, Cagliari, México, Centro de Diseño, CEDIM, UNAM, UAM, UDLAP, UP, Universidad Iberoamericana, Reino Unido, UCL Bartlett, y China, XJTLU. Sus investigaciones académicas y personales se difunden en eventos internacionales. Los resultados se han publicado en actas de congresos y recientemente en el Journal Científico de la International Association for Shell and Spatial Structures. En 2022 se trasladó a China, asumiendo el cargo de profesor asociado senior en Xi'an Yatong Liverpool University. Espero haberlo pronunciado bien. En la actualidad es director adjunto del programa de posgrado, imparte clases en programas de grado y posgrado, es director académico del Design Fab Lab, y recientemente se ha convertido en miembro del Comité Escolar para la Internacionalización como Global Engagement Officer del Departamento de Arquitectura. Acaba de tener el Fellowship de la HEA, Higher Education Academy, el reconocimiento internacional para el personal académico de la educación superior cuya práctica está alineada con el marco de estándares profesionales del Reino Unido, y también es co-supervisor de un estudiante de doctorado. Pues, sin más preámbulo, Giancarlo, te damos cordialmente la bienvenida y cedo los micrófonos para que puedas iniciar con tu conferencia. Bienvenido. No, pues muchísimas gracias y la verdad, esta no es una semblanza, es toda una historia un poco muy descriptiva. Muchísimas gracias, José, para esta introducción. Sí, yo sin nada más, porque ya la verdad es que estuvo muy completa y la descripción, y voy directamente a compartir mi pantalla y vamos a entrar en vivo en la presentación. Yo les voy a contar un poco de lo que es la investigación que voy conduciendo aquí en China desde hace, pues, un año casi. Hubo tiempos burocráticos para para todos los trámites y el papeleo para obtener los fondos, pero ya tengo 2 proyectos de investigación, ambos en un área única, y probablemente se van a añadir
otro uno o dos, no sé. Siempre pero acerca de la impresión 3D de concreto. Una tecnología que es, digamos, un poquito obvia, probablemente, en el sentido de que es la evolución natural de todo lo que está sucediendo en ámbito tecnológico desde la famosa industria 4.0 y lo que se está ahorita materializando en la construcción 4.0. Estamos un poquito lejos de esta teorización, pero eh, ahí vamos poco a poco. Y la impresión 3D de concreto es probablemente el área de investigación y el área de aplicación que hoy en día es muy prometedora. Falta todavía mucho y de hecho por eso que hay muchísimas cosas que hacer. Y yo en mi pequeña experiencia lo que voy haciendo me voy enfocando en varios ámbitos y tengo la fortuna de contar con un equipo de investigación, de hecho no uno solo, son dos equipos de investigación, ambos equipos son internacionales y son interdisciplinares porque por supuesto se trata de una digamos, ni siquiera una disciplina, de un método de construcción, básicamente, que requiere un set de experiencias muy distintas, muy variadas, diría, porque abarca, sí, por supuesto, el diseño, la arquitectura, la ingeniería, la ciencia de los materiales, la química, y entonces es un ámbito muy, muy complejo, digamos. Y la fortuna es que puedo contar con estos dos equipos de investigación que dirijo, pero finalmente somos dos grupos ya de colegas y de amigos. Esto es un poco el marco general de mi investigación. Incluye 5 líneas, básicamente. Es un proyecto bastante amplio. La primera es el diseño computacional. Estos son métodos y tecnologías que están basados de una manera bastante importante en el uso de las tecnologías de cómputo. Entonces, computational design es un poco, está a la base de todo el desarrollo de los métodos de impresión 3D de concreto. Y especialmente dos ámbitos. Uno es de la optimización topológica y el otro, por supuesto, de la optimización estructural, que es un poco uno de los objetivos, digamos. Y en este momento yo me estoy ocupando de la optimización topológica, que es un poco una manera computacional para entender cuáles partes de los elementos arquitectónicos o estructurales necesitan efectivamente de presencia de material y entonces también de presencia de prestaciones y cuáles no. Y con eso ir optimizando la forma de la geometría de los elementos. Y la otra es la optimización estructural. Esta llega después porque ya teniendo una idea, al menos, si no un prototipo inicial de la geometría, entonces en la segunda fase del diseño computacional será la de la optimización estructural. Hablando de tecnologías, y después veremos un poquito más en detalle, está la fabricación con brazos robóticos. De hecho, veremos que hay dos tipos de tecnologías que yo estoy utilizando para estos proyectos. Y la del brazo robótico es una tecnología que permite hacer muchas cosas más avanzadas, digamos. Permite llevar el diseño y la expresión formal a un nivel decisamente superior respecto a lo que es la impresión 3D tradicional. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Y afortunadamente puedo contar con la colaboración con una partner industrial, que es una empresa que de hecho se dedica a la producción de materiales para la construcción, pero tienen un hobby y como estaba comentando hace un rato antes de que empezara esta plática, China es un país que no muestra nada afuera, pero esta empresa es una empresa que hace impresión 3D de concreto ya desde hace 20 años. Y yo tengo empresas conocidas, por ejemplo, en Italia, que son un poco los que están abriendo un poco el camino de la impresión 3D de habitaciones.
Y ellos o estas empresas pues están muy contentas porque empiezan a imprimir unas casitas, pero el partner industrial en en su planta tiene un edificio de 5 pisos totalmente impresos en 3D. Y en una semana puede levantar una casa unifamiliar. Entonces, aquí hay una posibilidad, digamos, para este tipo de investigación que en otros países y en otros contextos, desafortunadamente, todavía no es posible. Y esto me permite hacer estas pruebas de gran formato. Entonces, en este momento yo me estoy ocupando del materials benchmarking, o sea, entender cuáles son las prestaciones efectivas de los materiales que hacen la impresión 3D de concreto. Un colega de ingeniería civil se ocupa de las características físicas de los materiales. Y siempre mi equipo de arquitectura está encargado de la parte de análisis del estrés al interno de las formas de los elementos estructurales. Y después están dos áreas de investigación que ya están dando buenos frutos, y la más importante es la parte de estética y de materiales. La teoría es que la impresión 3D, que supongo que todos sabemos de qué estamos hablando en términos de aspecto, de estética. Cuando hacemos una impresión 3D con una impresora cualquiera de escritorio, notamos inmediatamente que el resultado es un objeto que muestra las capas de impresión. A menos de que no estemos hablando de una impresión de otro tipo, pero la impresión 3D de concreto es asimilable a la impresión 3D de tipo FDM, o sea, es filamento plástico que derrite y solidifica nuevamente, entonces se deposita capa tras capa. Entonces, hay una estética que es básicamente formalmente cristaliza el proceso de producción. Entonces, podemos leer el proceso de producción a través de la estética del objeto impreso en 3D. Y esto es algo que es muy interesante porque a la escala arquitectónica obviamente abre un discurso que puede llegar hasta a la definición de estilos, digamos. De hecho, el segundo punto en esta columna de estética es neobrutalismo, que es algo en que estoy trabajando, es algo que nadie ha teorizado hasta ahora. Y entonces es algo que probablemente va a producir resultados muy interesantes. ¿Por qué? Bueno, el por qué lo veremos después, pero de hecho es algo que podría ser bastante prometedor. Y la otra es el valor de la arquitectura o de los elementos arquitectónicos impresos en 3D. Porque la idea es que si nosotros ponemos atención no solamente en utilizar y aprovechar la tecnología, porque eso es algo que pues cualquiera puede hacerlo, pero si logramos integrar de alguna manera un significado cultural en el uso de estas tecnologías, el resultado en términos arquitectónicos también será una prueba del proceso, digamos, de diseño, que es típico de esta época. Y entonces, algo que en futuro podría tener algún valor arquitectónico y entonces también un valor cultural y de heritage. Y la última parte, que es la más ambiciosa probablemente, es la impresión 3D de concreto. Es una tecnología que ya se usa de alguna manera ya desde algunas décadas, pero la verdad es que la industria todavía no puede utilizarla porque falta la parte de definición de estándares. Entonces, todo bien hasta que hablamos de hormigón colado en un proceso tradicional, pero cuando hablamos de impresión 3D no hay un marco hasta legal para poder utilizar esta tecnología. Y las ventajas de esta tecnología, como veremos después, son varias y sería muy bueno llegar a la definición de estos estándares. Pero se requiere un esfuerzo, yo creo, a la escala mundial, porque no es algo que se puede hacer
en un proyecto o en unos proyectos de investigación como los que yo voy llevando a cabo. Una de las ideas detrás de la impresión 3D de concreto que vamos desarrollando con uno de mis equipos es ver la piedra, el concreto en impresión 3D como si fuera una piedra artificial, de hecho. Es una manera de imprimir en 3D piedra. Y obviamente esto conlleva algunas complejidades porque el, ah, el concreto que se usa para la impresión 3D no tiene nada que ver con el concreto que se usa para los procesos de construcción, digamos, tradicionales. Tiene prestaciones distintas y por el tipo de proceso de producción, que es la impresión 3D, necesita tener también características muy, muy especiales. La impresión 3D de concreto es nada más que una impresión 3D cualquiera. Tiene un extrusor y el extrusor tiene un diámetro de impresión que es bastante pequeño, digamos. Y, y esto hace que la mezcla de concreto necesariamente no puede contener materiales demasiado grandes, porque no pasarían a través del extrusor. Entonces esto hace que el material resulta ser muy viscoso, mucho más que el concreto tradicional. Y por eso con un poco de química lo que se hace es que el material puede endurecer muy rápido, porque de hecho la escala de la impresión hasta la escala arquitectónica es relativamente pequeña. Si imaginamos que el concreto solidifica en un mes, más o menos, aquí estamos hablando de un proceso en que la siguiente capa llega probablemente entre algunos segundos después o algunos minutos después. Es un tiempo muy, muy corto. Entonces el material necesita solidificar, endurecer muy, muy rápido. Entonces esto se hace a través de agentes químicos, básicamente. Pero la idea es la de depositar la piedra sintética artificial solamente en las zonas en donde se necesita el material. Al momento hay dos tipos de impresión 3D que permiten trabajar con concreto. Una es una impresión 3D de tipo cartesiano, que quiere decir que trabaja según los ejes X, Y, Z. Entonces es una impresión de 3 ejes. Y nosotros tenemos el partner industrial que tiene impresoras 3D de gran escala. Ellos pueden imprimir tamaños enormes de impresión lineal y de superficies. Y nosotros en el departamento de arquitectura, en el Fab Lab, tenemos un brazo robótico industrial. Con eso tenemos un alcance de 36 metros cuadrados y ya esto permite hacer algunas pruebas interesantes, importantes. Pero el tipo de impresión 3D que se realiza con el brazo robótico industrial es una impresión 3D de... Nosotros somos limitados a 6 ejes. Si el brazo robótico pudiera trabajar sobre un riel, por ejemplo, ya serían 7 y así añadir como grados de libertad. Y esto podría añadir un nivel más de complejidad a la forma que se puede producir con esta tecnología. Y la ventaja principal de la impresión 3D robotizada es que se pueden imprimir elementos no lineales, y esto lo veremos después. En esta fase, una de las cosas que estoy haciendo es la evaluación comparativa de los materiales, porque la impresión 3D de concreto, como estaba diciendo, ya es algo que se hace, no digo comúnmente, pero es un proceso bastante conocido. Y entonces hay materiales distintos para realizarla. Y yo estoy trabajando con dos tipos, las llaman tintas, como si fuera una impresión cualquiera. Estoy trabajando con dos tipos de tintas y que están hechas de diferentes materiales en proporciones diferentes. Y obviamente tienen prestaciones muy diferentes. Esto que vemos aquí es un ejemplo del tracking de las muestras que vamos testando. Cada muestra tiene un registro. En este registro vamos anotando todas las características de producción, tanto del ambiente en que se realizó la fabricación como de la muestra de por sí. Y después estas muestras pasan al laboratorio de ingeniería civil, donde
se hacen las pruebas de compresión. Y la prueba de adherencia armadura-hormigón. Esto es una primera análisis que se realiza, y esta es básicamente un análisis en donde estamos evaluando si la prestación del concreto impreso en 3D es comparable con el concreto, digamos, de forma tradicional, digamos, producido en forma tradicional. Ya tenemos los primeros resultados, pero como no son definitivos, ni siquiera los voy a compartir porque no quiero decir cosas inexactas. Eso es un ejemplo de optimización topológica, o sea, cómo encontrar la forma del elemento estructural, en este caso, que permite básicamente que asegura las prestaciones, digamos, del elemento estructural mismo, pero sin necesidad de un elemento completamente lleno de material. Ustedes saben que tradicionalmente el concreto pues, se verte en un encofrado, y este encofrado es una caja. Normalmente se trata de cajas, además, muy básicas en términos formales, porque son paralelepípedos, básicamente. Son formas muy sencillas, y estas se llenan completamente de concreto. Y adentro tienen una armadura de acero. Pero la verdad es que el estrés adentro de esos elementos se manifiesta solamente en algunas áreas, y en estas áreas en donde se necesita, es en donde se necesita el concreto. Y con la impresión 3D, evidentemente, se puede depositar el material solamente en las zonas en donde se necesita, mientras con colado dentro de un cofrado esto no es posible. Entonces, la optimización topológica finalmente tiene una posibilidad de ser utilizada y de producir resultados significativos, porque antes no era simplemente un ejercicio de estilo, básicamente. La sostenibilidad en este sentido, pues es garantizada por el hecho de reducir, al menos reducir la cantidad de material utilizado en la industria de la construcción, que es una de las industrias que aparte, el factor, digamos, de producción del CO2, pero también es una industria que utiliza los recursos naturales de una manera brutal. Y entonces la posibilidad de reducir la cantidad de materiales utilizados en la construcción de por sí ya eh, constituye un aspecto muy importante de sostenibilidad del proceso y de la industria misma. Y llegamos a la parte que hoy en día ya está dando los primeros resultados, que es la parte del lenguaje. Y el lenguaje de la impresión 3D de concreto se está desarrollando. De hecho, las aplicaciones actuales siguen siendo en una fase muy específica, pero ya en algunos ejemplos se están dando algunas aplicaciones un poquito más avanzadas. Y este discurso es un discurso que tiene un fundamento teórico muy preciso, y les voy a enseñar de qué se trata. De por sí, cabe recordar que estos puntos son los que permiten la evolución del lenguaje arquitectónico basado en esta tecnología de impresión 3D. Y entonces que el hormigón es a la vez estructura y acabado. Podemos ver en la imagen a la derecha uno de los ejemplos de impresión 3D realizados con el partner industrial, en donde el acabado superficial de esta superficie no es algo que se realiza después de que el soporte de la pared, digamos, está listo. Es parte integrante del proceso de construcción. Por efecto de la impresión 3D, las formas pueden ser libres y complejas, porque ya no tenemos el límite del encofrado y del contenedor, digamos. Depositamos material solamente en donde se necesita, y entonces las formas ya están libres de estos vínculos. El proceso de realización de los elementos permanece en el acabado natural, que es lo que estaba comentando anteriormente. Y este acabado natural consiste en la repetición de las capas de impresión cuando tenemos una impresión 3D, digamos, sencilla o análoga a la que se realiza con las impresoras 3D de escritorio, digamos, de plástico.
Pero la alternativa en veces es la realización de texturas y patrones, y es muy importante entender que esos patrones y estas texturas no son simplemente resultado del hecho de que el material se comporta de alguna manera, sino también de la programación del comportamiento del material, digamos. O sea, podemos producir formas que son informadas porque la textura del patrón, trámite el diseño computacional, puede recibir la razón de ser a partir de parámetros y de información que se encuentra o en el medio ambiente o en las necesidades del diseñador o en las necesidades del usuario. Entonces, las texturas, el acabado superficial en general, puede responder a exigencias muy específicas, tanto ambientales como personales del diseñador o del usuario. Y estos acabados superficiales se obtienen a través del dispositivo de impresión, que es controlado numéricamente. O sea, nuevamente regresamos al diseño computacional. Es un proceso bastante complejo, al mismo tiempo es extremadamente integrado. O sea, todo lo que voy mencionando es parte de un mecanismo en donde si le quitamos una rueda, pues evidentemente o se simplifica muchísimo el resultado y pierde su valor, o de plano no va a funcionar para nada. Y ese es un poco el fundamento teórico de lo que les voy contando en este momento, cuál es la evolución del lenguaje en relación a la evolución tecnológica y a la evolución de los materiales. Si incluimos la evolución de los materiales en una evolución tecnológica, podemos conectar la evolución del lenguaje con la evolución tecnológica en general. Y esta gráfica es muy, muy interesante. Y lo que nos está diciendo es que conforme la tecnología avanza, entonces la flecha de la tecnología es el eje horizontal, tenemos tres curvas y estas tres curvas representan tres fases distintas del uso de la tecnología y del lenguaje que deriva del uso de la tecnología. Y la primera fase es una fase muy sencilla, es la fase de la emulación. Les voy a detallar estas cosas en un ratito. Después sigue la fase de la especialización y finalmente la parte de experimentación, que es probablemente la parte más interesante, obviamente. Y les voy a detallar un poco esto que les acabo de decir. Esta es la fase de la emulación. Es evidente que la impresión 3D de concreto se utiliza para reproducir o para hablar un lenguaje que es el lenguaje tradicional. Esto es lo que se hace ya con el encofrado, no sé, en madera, por ejemplo, o en plástico, ¿no? Y en esta aplicación vemos que la impresión 3D de concreto se utiliza únicamente para realizar un encofrado en capas de concreto impreso en 3D. Entonces, es la emulación de métodos de construcción y de lenguajes existentes. El único valor añadido de esto es un mínimo de textura en los elementos impresos en 3D, que pero normalmente un usuario promedio probablemente tiene todo el interés a aplanarlos porque no son estéticamente interesantes o relevantes en la economía de una construcción tradicional. Pero sí hay ventajas ya que son la posibilidad de prefabricación y entonces también la reducción de tiempos de construcción. Lo que sigue es la fase de especialización. La especialización sucede cuando empezamos a darnos cuenta de el poder que tenemos en nuestras manos gracias a la tecnología nueva que estamos utilizando. Entonces aquí vemos cómo este es un ejemplo siempre realizado con la compañía con la que trabajo. Es un ejemplo de una pared de concreto impreso en 3D, en donde la forma obviamente es una forma mucho más libre, es una superficie de doble curvatura. Obviamente hay que estudiar muy bien las propiedades del material para realizar este tipo de geometrías complejas, pero es posible. Y esto es una de las consecuencias de no estar vinculados con un contenedor para verter el concreto.
Entonces, ya tenemos unos resultados. Esto, de hecho, es una barrera acústica, la que estamos viendo aquí a la derecha. Es un ejemplo funcional. Está instalada en una autopista aquí cerca de donde estamos. Pero de hecho, este tipo de evolución en la fase de especialización, al momento, las aplicaciones son aplicaciones en elementos ligeros y no portantes. O sea, elementos en los que es solamente el concreto, el material que garantiza algún tipo de performance. Y la prestación del concreto, siendo piedra, es una resistencia a compresión. Entonces, lo único que hay que hacer es que el objeto, o pues el manufacto que estamos viendo, o otra forma, pues puede resistir a esfuerzos de compresión. Y por eso, digamos que normalmente se trata de estructuras ligeras no portantes, de elementos de decoración, como esto que estamos viendo, pero también como otros. Pueden ser, por ejemplo, em, paneles para el exterior de no sé, de una fachada de un edificio, por ejemplo, o algo así, pero no portantes. Y finalmente sigue la fase de experimentación. Esto es una fase, todavía se encuentra en una fase bastante temprana. Lo que vemos aquí en la imagen a la derecha es algo que aparentemente no es muy significativo, pero de hecho esa es una impresión 3D. De hecho, esta es un poco una provocación, porque la impresión 3D que vemos aquí a la derecha es realizada con una impresora 3D de tipo cartesiano, o sea, XYZ. Y teóricamente este tipo de impresora es capaz de imprimir solamente capas horizontales. Em, Mientras lo que estamos viendo en esta imagen es que las capas, desde abajo hasta arriba, empiezan con una forma horizontal, y después progresivamente la impresión se vuelve no plana. Entonces tiene un andamiento como de sube y baja. Y gradualmente esto nuevamente se vuelve una impresión 3D de capa plana. Y obviamente para realizar este tipo de proceso se necesita empujar un poquito la tecnología de la impresión 3D cartesiana. Sería mejor realizarla con brazo robótico, pero también es bueno empujar un poco la tecnología, porque una impresora 3D cartesiana tiene un alcance en términos de dimensión de impresión que es mucho más grande que el alcance de un brazo robótico. Entonces, lograr este tipo de expresión formal a la gran escala puede ser algo mucho más importante que con una tecnología avanzada como un brazo robótico. Pero, y en este momento, esta es la máxima evolución, digamos, de la impresión 3D de concreto, es la parte de experimentación. Pero la experimentación aún tiene muchísimo que explorar, porque de hecho esto sigue siendo un elemento casi no estructural, de hecho. Es un elemento que trabaja solamente con el mero material del concreto. No hay ningún tipo no sé, elementos resistentes a otros tipos de estrés, por ejemplo. Um, pero seguramente hay un valor añadido detrás de estas aplicaciones nuevas. La idea es la de utilizar inicialmente el brazo robótico industrial para poder diseñar directamente elementos impresos en 3D de forma libre y con métodos de impresión no plano, porque la idea es un poco lo que hizo Gaudí hace ya casi 2 siglos. O sea, utilizar y dar una forma a la piedra para que trabajara únicamente a compresión y con estas curvas particulares catenarias que él utilizaba, etc. Aquí la ventaja es que se puede imprimir directamente en tercera dimensión sin necesitar como un escultor detrás de la producción. Y esto es básicamente todo lo que le quería contar. Les voy a
dejar de compartir la pantalla. Terminé un poquito antes, creo. ¿Sí me escuchan? ¿Estuve hablando solito? No. Ah. Perdón, porque estaba tratando de desactivar aquí la cámara y no sé por qué no me dejaba. No te preocupes. Muchas gracias, Giancarlo. Creo que ha sido, como te comentaba, muy interesante y de gran valor esto que nos compartes. Yo me anticipo porque tengo una consulta y bueno, si se pueden ir ligando ahí las participaciones y demás, pues estaríamos ahí atendiéndolas una a una. Ya nos comentabas tú que digamos, la dinámica en la que se va depositando el material es de alguna manera por capas, y eso me queda claro por cómo funcionan también las impresoras de filamento, de plástico. Pero ya en una escala a este nivel, pues la resistencia de los materiales, la responsabilidad que tienen justamente pues todos estos muros que en un momento dado o estructuras que tienen que soportar pues grandes pesos y demás. eh, ¿Cómo, bueno, quizás es una duda porque no es mi área de especialización, pero cómo haces que, o cómo aseguran que no tenga como vulnerabilidad, ¿no? En la flexibilidad, que se pueda romper y demás? Es una pregunta muy buena, de hecho. Y de hecho esto va hacia la parte de definición de estándares y también de entender muy bien cómo, cómo funcionan los materiales. Por ejemplo, una cosa que me ha pasado empezando esta investigación es que la compañía con la que voy colaborando, ellos ya tenían unos estudios sobre los materiales que utilizan. Pero esos estudios estaban mal, en el sentido de que ellos lo que hicieron fue utilizar la tinta, así la llaman, para hacer pruebas de compresión, por ejemplo. Pero estas pruebas se realizaron así como se hacen pruebas con el concreto tradicional. O sea, se realizaban los cubos y se hacían las pruebas de compresión. Pero la tinta se utilizaba un encofrado, se hacía el colado de la tinta dentro y se utilizaba este cubo. Pero la verdad es que la prestación de un elemento impreso en 3D es totalmente diferente porque el elemento impreso en 3D primero está hecho por capas y cuando la capa siguiente llega, la capa anterior ya es relativamente sólida. Entonces, la fusión entre las dos capas pues no se realiza completamente o no de la misma manera en que cuando vertemos un material como el concreto tradicional en un cubo. Entonces, esto. Y la otra cosa es que cuando se realiza un cubo impreso en 3D, la misma capa está hecha por varios pasos del extrusor. Entonces, hasta dentro de una capa hay varias líneas de impresión paralelas. Entonces, hay una discontinuidad entre capas y una discontinuidad lateral adentro del elemento impreso en 3D. Y si no la tomamos en consideración, los resultados de las pruebas de resistencia pues, van a ser completamente equivocados. Entonces, toda esta primera fase va exactamente lo que tú estás comentando, o sea, entender efectivamente cuál es la prestación de este material. Es por eso que yo estoy haciendo toda la parte de pruebas. Y por ahora no me atrevo a dar respuestas precisas, pero por ahora lo que voy encontrando es que una de las dos tintas que estamos utilizando tiene las mismas prestaciones de un concreto de tipo tradicional utilizado para estructuras con refuerzos de barras de acero. Es lo único que puedo adelantar, porque lo demás creo que tenemos que investigar un poquitito más. Justo porque hay vidas, ¿no?, que desafortunadamente podrían ser afectadas. Sí. Muy interesante. Muchas gracias, Giancarlo. Muchas gracias. Y nos comparten un par de preguntas por acá en el chat. La primera de ellas dice,
¿este tipo de tecnología y químicos qué impacto ambiental tienen? Justo hablando de sostenibilidad y algo que no puse en la presentación para no ser demasiado y para dejar también un poco de tiempo a las preguntas. Hablé muy rápido de los beneficios de reducir la cantidad de materiales, pero aquí abrimos otro capítulo, porque esta tecnología, la que ellos llaman tinta, de hecho se obtiene cuando derrumbamos un edificio, tenemos una cantidad enorme de pedazos de concreto mezclado con acero, mezclado con cualquier tipo de material. Las tintas están hechas de estas cosas, o sea, estas empresas pueden derrumbar un edificio y utilizar el mismo material para imprimir en 3D. Entonces, virtualmente se trata de un ciclo que nunca termina. Entonces, no se necesita ni siquiera nuevo material. En términos de impacto ambiental, esto sería efectivamente, no digo la solución para todos los problemas, pero algo que podría efectivamente contribuir a que finalmente el ambiente lo dejemos un poquito más en paz y en vez de seguir como explotando todos los recursos. ¿Mm? Muchas gracias. Y nos contesta Judith, que fue quien hizo la pregunta, dice, Lo wow, veo. muchas gracias, qué maravilla. Y tenemos una pregunta más de Sebastián, que dice, ¿de qué manera un proceso como este se podría normalizar e implementarse en cada vez más obras? Bueno, primero hay que llevarlo a un nivel de seguridad y de estándares, digamos, idóneo, ¿no? Para la aplicación a nivel industrial, porque estamos bastante lejos. ¿De qué manera un proceso como estos se podría normalizar? Esta es una muy buena pregunta, porque siendo un proceso bastante difícil y que está basado en la colaboración de diferentes tipos de profesionales, básicamente. Es muy retador. Se necesita un cambio de mindset a nivel de proceso de diseño, porque ya hoy tenemos un poco este concepto de los equipos de diseño interdisciplinar. O sea, dentro normalmente se encuentran varios tipos de diseñadores, desde arquitectos, ingenieros, interioristas, etcétera. Pero aquí se necesitan probablemente otros tipos de profesionales que están más hacia lo que yo les estaba comentando del diseño computacional, porque todas estas tecnologías necesitan una parte de diseño computacional muy importante. En cualquier fase del proceso de diseño, en la fase de conceptualización, porque la conceptualización debe considerar ya muchos tipos de información. Como les estaba comentando, las necesidades del diseñador, del usuario, pero también de las necesidades del sitio, digamos, por ejemplo, o los parámetros del sitio. Cuando se hace un análisis de las condiciones ambientales o un análisis de impacto ambiental, son todas cosas que hoy en día se hacen de una manera computacional. Y todas las simulaciones estructurales también se hacen de una manera computacional. Y esto permite también la optimización estructural y la optimización de las formas. Y la misma realización que se da con estos tipos de tecnologías es necesariamente computacional. Así que la manera para normalizar es bastante compleja, pero yo creo también que las ventajas que esto puede producir hace que sí, el juego pues valga la pena, probablemente. No estoy seguro porque la parte de normalización, repito, está basada en la definición de estándar y esto se necesita mucho tiempo y quién sabe si lo vamos a lograr en tiempos útiles antes que otra tecnología mucho más eficaz pues vea, ¿no?, la luz. Entonces no sabemos. Nos responde Sebastián, muchas gracias, es un tema fascinante. Sí lo es. Pues, Bueno, yo lo digo porque pues es mi trabajo, ¿no?
cotidiano, pero sí, sí lo es. Sí. Sí, bueno, es impresionante a mí en lo particular también me parece impresionante el cómo a partir de esta experimentación se logra impactar de una manera tan positiva lo que es todos los elementos constructivos, el impacto ambiental que tiene y que a lo mejor es algo que ya estaba ahí y que al cambiar la perspectiva, pues podemos llegar a tener este tipo de innovaciones que esperemos que como lo dice Sebastián, se normalicen, se implementen, permee y sea una tecnología en crecimiento y se expanda, ¿verdad? Sí, sí, pero al mismo tiempo es muy retador. Por ejemplo, una de las cosas ya que tenemos algunos minutitos más, me permito contarles algo siempre del proceso de investigación. Los mismos operadores de las tecnologías, como por ejemplo el brazo robótico industrial, ellos no tienen idea Del uso. del uso, ¿no? Específico en este tipo de ámbito. Entonces, es muy difícil también encontrar la manera de aprovechar la tecnología para aplicaciones tan específicas. Y es un descubrimiento constante. Ahora, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es cómo utilizar la tecnología de impresión 3D de concreto para trabajos de impresión que tienen una duración de horas. Porque ¿cómo haces para asegurarte de que la mezcla de concreto que estás utilizando mantenga exactamente la misma consistencia ¿no? Parece fácil, pero conlleva unos retos, digamos, unos micros retos y no es para nada fácil. Entonces, la pregunta era muy interesante, ¿cómo se puede normalizar todo esto? La verdad es que se deberían normalizar un montón de pequeñas cosas para normalizar todo el proceso. Pues muchas gracias, Giancarlo. También tenemos por acá el comentario de la doctora Mariana Flores. Dice muchas felicidades, muy interesante. Nos estuvo acompañando por aquí también en Gracias, la Mariana. conferencia. Y pues con eso estaríamos entonces concluyendo esta intervención. Cedo de nueva cuenta la palabra al maestro José Ángel para que nos dé unas palabras de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, Lau. Y bueno, pues formalizar el agradecimiento, Giancarlo, por tu disposición, por la riqueza de esto que nos compartes. La verdad es que bien, de mi punto de vista es algo fascinante y creo yo que algo que pues conforme se va desarrollando y se va implementando, va abriendo muchísimas posibilidades, ¿no? Una perspectiva que yo creo que todavía no nos imaginamos a dónde va a llegar, ¿no? Pero bueno, sin duda algo muy enriquecedor para nosotros. Voy si ustedes me lo permiten, a compartir pantalla para entregarle a Giancarlo simbólicamente una constancia de participación y un agradecimiento. Creo que ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Bien. La Facultad de Diseño de Universidad de La Salle Bajío otorga la presente constancia al maestro Giancarlo Di Marco por su valiosa participación como conferencista magistral en el cuarto Congreso Interinstitucional de Investigación en Diseño, León, Guanajuato, 13 y 14 de octubre del 2023. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, Giancarlo. Ojalá que no sea la única ocasión en la que coincidamos. Yo esperaría que tengamos oportunidad de continuar colaborando y inventando a ver qué más se nos ocurre. Estoy a sus órdenes, como se dice.